A lo largo de 4 capítulos hemos visto cómo Pablo ha defendido la verdad del Evangelio, enfrentando incluso al mismo Pedro, quien en su hipocresía estaba arrastrando a otros. Gálatas 2:14. El apóstol ha enfatizado el fundamento de la justificación por gracia por medio de la fe sola. Incluso él empezó la carta defendiendo su apostolado, tomándose él mismo como ejemplo de la gracia de Dios. Pues siendo él un fariseo, perseguidor de la iglesia, ahora por la gracia de Dios era un fiel predicador del Evangelio. ¿Qué mejor ejemplo de la gracia de Dios que él mismo, que perseguía a la iglesia? Pablo les explicó detalladamente el uso de la ley y su propósito. Hizo contrastes entre la ley y la gracia. Usó las escrituras, la historia bíblica y analogías para explicar ampliamente el Evangelio de Cristo. Y en el anterior sermón aprendimos que los que empiezan a caer en la trampa del judaísmo legalista es como se identificaran con los hijos de la esclava Agar. El comentarista dice: la concepción de Ismael representa el camino del hombre que es según la carne y simboliza a los que solo han tenido un nacimiento natural y confían en sus propias obras. Mientras que la concepción de Isaac representa el camino de Dios que es por la promesa y simboliza a quienes también han tenido un nacimiento espiritual por cuanto han confiado en la obra de Jesucristo. Así que todos aquellos que han nacido de nuevo deben recordar que son hijos de la promesa y que deben la salvación no a sus propios esfuerzos, sino al poder milagroso de Dios. Es decir, que nacieron según el Espíritu y no de voluntad de carne, sino de Dios, tal como el nacimiento de Isaac fue por la promesa. Ahora recuerden el contexto. Había judíos recién convertidos que estaban judaizando a los gálatas, queriendo imponer o agregar obras al Evangelio. Y si los gálatas cedían a sus presiones, significaba regresar a la esclavitud. Es muy importante entender esto, hermanos, muy importante. Si ellos accedían, regresarían a la esclavitud, a los rituales, a las ceremonias y todas las demás obras de la carne que constituyen volver a la esclavitud. Así que de esta forma los judaizantes perseguían a los gálatas recién convertidos, tal como Ismael molestaba a Isaac. Y Pablo les dice a los gálatas en el capítulo 4, versículo 30, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque así como la esclava y su hijo no pueden habitar ni heredar con el hijo de la libre, así, hermanos, las obras y la gracia no pueden habitar juntas. Por lo que el apóstol concluye: hermanos, echemos fuera a la esclava y a su hijo, porque no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, a partir de este capítulo 5 que empezaremos el día de hoy, veremos cómo Pablo, en los primeros 6 versículos, hace un llamado magistral a estar firmes en esta libertad. Y lo hará enfatizando, hermanos, escuchen muy bien, lo hará enfatizando que es por medio del Espíritu que tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados en la fe,
sin confiar en las obras de la carne. Dividiremos nuestro pasaje en 4 puntos. Punto número 1, estad firmes en la fe. Número 2, la fe y las obras. Confiar en tus obras te desliga de Cristo. Número 3, la fe y la esperanza. Y número 4, la fe y el amor, la prueba de la fe verdadera. Título del sermón: el amor, la prueba de la fe verdadera. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Noten la expresión en las 3 primeras palabras. Estad pues firmes. Pablo, en un tono de exhortación, hace esta declaración que inicia una conclusión que resume los argumentos de la justificación por la fe sola. Argumentos que ha presentado en lo que va de la carta, en los capítulos 1 al 4. Y lo hará con un énfasis a la libertad dada por Cristo, liberando a los creyentes de la ley y de su yugo. En otras palabras, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, resume y concluye el problema que estaban enfrentando los Gálatas en solo 6 versículos. E inicia su punto con un llamado a perseverar. Como si dijera: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Estad pues firmes, perseveren en la libertad. Él ya nos liberó. Versículo 5, parte final. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo les dice: manténganse firmes, firmes en la fe, y no vuelvan al yugo de esclavitud, que es por las obras. En la tradición judía, la imagen del yugo que se usaba a menudo para describir el papel de la ley de guiar a las personas en la justicia se usaba muy a menudo para describirlo, pero esto se volvía una tarea religiosa y legalista que nunca podían cumplir, quedándose siempre a un nivel externo. En la obra rabínica que está en la tradición judía llamada el Mishnah, se explica su tradición referente a este punto. Ellos decían: observa la ley y no caerás en pecado. Conoce de dónde vienes, a dónde vas y ante quién estás destinado a rendir cuentas. Es decir, su tradición reconoce su condición, porque decían ellos en 3 preguntas: ¿de dónde vienes? Y responden: de una gota putrefacta, reconociendo una condición corrupta. ¿A dónde vas? Y responden: a un lugar de polvo, gusanos y gusanos, reconociendo la muerte. ¿Ante quién rendirás cuentas? Y responden: ante el Rey de los Reyes, el Santo y Bendito Todopoderoso. En resumen, esta enseñanza los instaba a reflexionar sobre su existencia, su mortalidad y la responsabilidad ante Dios. Y era un recordatorio de humildad y de la importancia de vivir con conciencia y propósito. Sin embargo, sin Cristo, este tratado de principios fundamentales se queda a nivel de una carga, únicamente una carga,
de un yugo de esclavitud, pues la demanda de Dios es la obediencia perfecta, la cual el hombre no puede alcanzar. Porque además esta demanda no solo es externa, sino también la interna, el corazón, las intenciones. Pablo ya les explicó para qué sirve la ley en el capítulo 3, versículo 24. Él les dijo: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Mis hermanos, el apóstol inicia su conclusión con un llamado a estar firmes en el Evangelio, claros en la doctrina, y lo hace antes de dar aplicaciones prácticas. Porque en los 2 capítulos finales aplicará la doctrina de la justificación en términos de la libertad del pecado que el Evangelio produce. Y mis hermanos, ¿por qué lo hace así? Porque no hay nada más triste. Escuchen bien, no hay nada más triste que alguien que se diga cristiano y que conozca sana doctrina, aún así viva en la carne. Es decir, que se caracterice por vivir por las obras de la carne y no por andar en el Espíritu, trayendo deshonra a nuestro Salvador. Él está reforzando todo lo que les ha enseñado. Y así nosotros debemos estar firmes y tener claro el Evangelio de la gracia. Porque observar o guardar la ley sin Cristo no es el Evangelio. Por el contrario, te aleja. Y solo es un yugo de esclavitud que te será una carga pesada, difícil de llevar. Y debemos de tener cuidado, mis hermanos, que no caigamos en mostrarles a nuestros hijos o a nuestros familiares un evangelio basado en las obras, porque no querrán venir a ese evangelio. Nadie querrá venir. Debemos de mostrarles a Cristo, porque las buenas obras no te salvan. Cristo es quien salva. Y sí debemos entender en qué condición nacimos: pecadores con una naturaleza corrupta. Y sí debemos entender que un día moriremos. Y sí debemos entender a quién le daremos cuentas, porque Dios lo establece así: morir una vez y después el juicio. Pero hermanos, habiendo sido liberados por Cristo de la esclavitud y el yugo de la ley, y ahora querer regresar a la ley como medio de salvación, es volver a la esclavitud. Y cuando digo a la ley me refiero a las obras de la ley, que puede incluir religiosidad, lo cual en tus fuerzas solo se te hará pesado y cansado, y sin ningún tipo de gozo. Porque la única forma de agradar a Dios y gozar de Él es en dependencia de Cristo, solo en Él. Cristo dijo en Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pablo les recuerda a los Gálatas estas imágenes para aclarar cuál es el efecto de la ley a todos aquellos que han creído.
y que aún quieren agregar obras o mantener su salvación o ganar favor. Versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo les dice, por ese medio y bajo esas circunstancias, la ley ya no guía ni enseña a las personas, sino que las esclaviza. Gálatas 4, versículo 3 y 8. Y hermanos, para tenerlo muy claro, Cristo no será el Salvador de nadie que no lo reciba por fe y confíe en Él como su único Salvador. Como su único Salvador. Hemos visto el punto número 1, estad firmes en la fe. Ahora veamos el punto número 2, la fe y las obras. Una terrible advertencia de sustituir la fe por las obras. Versículo 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. El apóstol vuelve a recordarles quién es Él. Versículo 2, he aquí yo Pablo os digo. Versículo 3, y otra vez testifico. Ellos debían prestar oído a Pablo, aquel que les anunció el evangelio al principio, aquel que habían recibido como un ángel de Dios, aquel que estaba dispuesto a sufrir dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Y ahora ellos debían prestar oído a este Pablo, a las advertencias y las exhortaciones del terrible resultado de volver al yugo de esclavitud. Él les advierte, de nada os aprovechará Cristo, de nada les servirá, porque si regresan al yugo de esclavitud, el resultado es que se pierde toda bendición del evangelio. Y los gálatas debían prestar oído a esto. Así como nosotros hoy debemos prestar oído al apóstol, a estar firmes en la doctrina y la libertad del evangelio. Los gálatas llegaron a la puerta misma de la gracia que daba entrada a la vida eterna, pero cayeron otra vez en su religión de obras humanas. Porque considerar a Cristo junto con la circuncisión como necesarios para la justificación es lo mismo que negar la suficiencia de la muerte de Cristo para la justificación. Y es comprometerse a hacer lo que no pueden y rechazar lo que Cristo ha hecho por uno. Es volver de nuevo al dominio del pecado y la maldición de la ley. Esto los obligaba a cumplir toda la ley. Vean el versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pablo ya había dicho esto y por eso eso dice otra vez testifico. Vean el capítulo 3, versículo 10. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Hermanos, en aplicación para nosotros, qué importante es entender esto. Qué importante es tenerlo claro. Tanto que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir una carta entera de este tema. Y es que por naturaleza caída
tendemos a querer continuar la vida cristiana por las obras de la carne. No podemos entender que sea de gracia. Queremos agregarle, poner nuestras obras al Evangelio. Solemos evaluar nuestro cristianismo por nuestras actividades religiosas. Y quizá no te circuncides. Pero ¿qué tal pensamos? Ya me bauticé, participo de la cena del Señor, vengo todos los domingos, definitivamente soy un buen cristiano. Y así solemos evaluar nuestro crecimiento. Pero podemos estar engañados, porque mientras yo inconscientemente, sin darme cuenta, me justifico por mi religión, al mismo tiempo no crezco en la piedad, porque de lunes a sábado el patrón de mi vida es en la carne. Hermanos, esta es una terrible advertencia de sustituir la fe por las obras. Y ninguno de nosotros estamos exentos de caer en eso. Y el apóstol Pablo continúa con la idea. Capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Como si dijera, ustedes los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley o por su religiosidad, se han apartado de Cristo. Han rechazado la generosidad de Dios. Han rechazado su gracia y están en caída libre, como un paracaidista enredado en las cuerdas y que le cuesta trabajo ver que su paracaídas está enredado y que para efectos de la vida o la muerte es como estar sin paracaídas en caída libre. John MacArthur dice, aplicado a un creyente, el principio de caer de la gracia tiene que ver con una persona que tiene una confianza genuina en Cristo para su salvación, pero después cambia a una vida exterior de legalismo, de vivir bajo rituales, ceremonias y tradiciones. Y escuchen, que hace con sus propias fuerzas, en la carne, con sus propios méritos, quizá lleno de orgullo. Y lo hace en lugar de vivir con un espíritu de obediencia a Cristo, en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu de Cristo, lleno de la palabra de Dios. De este modo canjea la vida por gracia por una vida bajo la ley. En otras palabras, la vida conforme a la fe en el Espíritu por la vida en la carne. Lleno de rituales y religiosidad, pero en la carne, en sus propias fuerzas. Y Él nos obliga a cumplir toda la ley y nos aparta de Cristo. Hermanos, a Dios no lo engañamos. Quizá engañamos a otros, o quizá nos medio engañamos, pero a Dios no lo engañamos. Él sabe si vivimos en obediencia y sumisión aparente a los elementos externos de la religión, o si vivimos en obediencia y sumisión de corazón a los dictados internos de la justicia divina. En la primera opción, una persona es motivada y sostenida por la carne para tratar de ganarse la justicia. En la segunda, una persona es movida y sustentada por el Espíritu Santo para demostrar la justicia que es solo en Cristo.
Pablo empieza este capítulo, empieza esta parte, esta sección de la carta, para exhortar a los Gálatas a estar firmes en la fe. Y con esto llegamos al punto número 3, la fe y la esperanza. Noten el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Otra traducción dice, pero nosotros por medio del Espíritu tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados en la fe en Cristo. Hermanos, el perdón de los pecados por medio de la fe, de creer en nuestro Redentor. Y Pablo le dice esto a los Gálatas, al igual que se lo dijo a Timoteo como una declaración de su esperanza viva, cuando estaba próximo a ser llevado a la muerte. Él les dice que tiene un gran consuelo por el futuro glorioso que el Señor ha reservado a todos aquellos que lo aman. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hermanos, cada domingo confesamos el credo y en la tercera parte confesamos y repetimos: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, y escuchen, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Hermanos, en esto quiero hacer énfasis, porque es lo que Pablo quiere que entiendan los Gálatas: la vida en el Espíritu y no en la carne. Dependencia total del Espíritu de Cristo. Y esto lo deberían entender los Gálatas, y no solo ellos, sino también nosotros debemos entenderlo. Pablo les recuerda lo mismo a la iglesia de Roma. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, todos los cristianos verdaderos que son enseñados por el Espíritu Santo esperan la vida eterna, la recompensa de la justicia y el objeto de su esperanza como dádiva de Dios por fe en Cristo, y no por amor de sus propias obras. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hemos visto el punto número 3, la fe y la esperanza. Ahora veamos nuestro último punto, punto número 4, la fe y el amor, una prueba de la fe verdadera. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Otra traducción dice, porque gracias a Cristo Jesús
Ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. El apóstol está llevando ahora a los Gálatas a lo práctico en su vida, tanto en la iglesia como en sus vidas personales. Él les dice que ningún ritual o religiosidad cuenta para ser justificados, que hacerlos o no hacerlos no cuenta para nada. Él les dice, en cambio lo que cuenta es lo que produce esta fe. Y les dice que la fe genuina produce o se manifiesta en amor. Incluso en el versículo 14 él concluye, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, nuestra fe debe de verse en una forma práctica en nuestras vidas. Ningún privilegio o profesión externa servirá para ser aceptos de Dios sin la fe sincera en nuestro Señor Jesús. Porque recuerden que la fe verdadera es una gracia activa que obra por amor a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra oración debe ser que estemos en el número de aquellos que por el Espíritu aguardan la esperanza de justicia por la fe en Cristo Jesús. Que estemos bien enfocados en la justificación por la obra de Cristo y no en las muchas formas y observancias, ya que como vemos, todas las formas de justificación por obra humana o formas externas nos alejan de Cristo y son descartadas por Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. La justificación solo es en Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús. Que pongamos atención en la fe que obra por el amor como consecuencia de una vida en el Espíritu. Todo lo demás carece de valor y comparado con ello las otras cosas son de escaso valor. Porque en una sola frase Pablo cierra todo camino creado por el hombre y abre el camino del Señor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El camino de la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y para terminar, me dirijo a todos. Muchos confían en sus obras, considerándose buenas personas. Y prefieren mantenerse alejados de la iglesia. Algunos esperan ser salvos por el ritualismo. Otros se apoyan en su libertad de toda clase de ceremonias y ponen su confianza en una especie de antirritualismo. Incluso dicen frases como, yo no tengo una religión, sino una relación. Y así excusan su desobediencia, producto de una fe sin amor. Pero lo cierto es que lo externo, sea o no adornado con rituales o ceremonias, sea estructurado o libre, es ajeno a la salvación. Porque lo único que puede salvarnos es la fe en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por los pecados. Así que ve a Jesucristo en arrepentimiento y fe y no confíes en tus obras. Y una última aplicación, mis hermanos. En lugar de querer ganar favor o agregar obras a la salvación, lo que te debe mover a la obediencia es el amor a tu Señor, aquel que pagó por ti.
aquel que ya te justificó. Y lo que te debe mover a la obediencia en la vida diaria es el amor al prójimo, como resultado de tu amor al Salvador. En obediencia, por amor, ¿a quién? A aquel que dio su vida por ti. Pero debes saber esto, que tú solo no podrás. En tus propias fuerzas no podrás. Pero entonces piensa que si estás en Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mora en ti y Él te capacitará. Te dará convicción de pecado, te traerá consuelo, gozo y esperanza. Y su yugo es suave y ligera su carga. Pero tú, en obediencia por amor, llénate de la palabra, alimenta el espíritu que hay en ti. No lo apagues. Pon atención en esto y no alimentes la carne. No contristes al espíritu que habita en ti. Y cada vez que te sientas cansado o agobiado y falles y peques, ve a Cristo. Mira a la cruz, a aquel que te amó y se sacrificó por ti. Gálatas 5, versículo 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oremos. Padre Santo, venimos a ti, Padre, al escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor, y que seamos llenos de ella, Señor, y que se vea el amor en nosotros como fruto de haber creído en tu Hijo. Bendice a tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.